AMASBAC. Muchas gracias a todos los que están conectados. Muy buenas tardes a todos los panelistas. Los voy a presentar después de que nuestro presidente Alejandro Sobera nos dé la bienvenida a este evento. Hola Mónica, muchísimas gracias por tu invitación y muchísimas gracias a tu distrito, Golfo Sur, y a todos los presidentes que lo componen por acompañarnos a hacer este evento tan importante. A todos los amigos que nos están acompañando en el panel, muchísimas gracias, y a todos los que nos hacen favor de acompañarnos para aprender un poquito acerca del tema de catastróficos, que es un tema muy complejo, que es un tema muy delicado y que requiere de especialistas para poder entenderlo de la mejor manera. Y bueno, pues aquí contamos con los mejores especialistas en daños, ajustes y catastróficos, liderados por nuestro buen amigo Homero. Homero, muchas gracias por la coordinación de esta plática. Y bueno, no me queda más que agradecerles a todos su tiempo, la preparación para este evento y a nuestros panelistas por su participación. Mónica, adelante, muchas gracias otra vez y estaremos muy pendientes de lo que nos van aquí a compartir nuestros ya grandes amigos y compañeros del Comité de Daños. Adelante. Muchas gracias, Alejandro. Voy a, sé que eso debería de ser al revés, pero voy a presentar a los de casa para después a nuestro Monreal, presidente del Comité de Daños, por tu participación. Carlos Zamudio, miembro honorario también del comité, quien además nos va a ayudar a moderar este panel. Remigio Fernández, presidente de sección Oaxaca. José Luis Robles, presidente de sección Puebla. Y lamentamos que no nos esté acompañando Alberto Ayud, presidente de la sección Veracruz, no pudo acompañarnos. Y Santiago Barreda, a él una felicitación porque acaba de ser papá y bueno, pues tiene ya algunos temas por los cuales no nos pudo acompañar, pero bueno, estará en los participantes, los miembros de su sección, acompañándonos. También nos hace favor de estar aquí Alfredo Levy, de Equity. Y voy a empezar a leer una pequeña semblanza de nuestros ponentes. José Gerardo Vera Terán, quien desde 1986 ha participado como ajustador en Seguros de México y desde 1991 hasta la fecha en Ajustes Calderón como ajustador y analista de siniestros. Gerardo lleva 30 años en el ramo de ajuste, especializado principalmente en responsabilidad civil. Dentro de esta gran trayectoria que tiene, pues ha participado en muchos cursos y uno muy reconocido es el que tomó con la Munich Re como de responsabilidad civil por demandas en el extranjero. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos. También nos va a acompañar Ricardo Negrete Hinojosa de Equity Profesionales en Ajuste, quien tiene 25 años de experiencia en el sector asegurador. Forma parte de la plantilla de Ernst Young durante 4 años, fue auditor, consultor para aseguradoras. En compañías aseguradoras trabajó más de 18 años en labores de gerencia y subdirección de siniestros autos y daños. Actualmente es responsable de la oficina de Equity en Puebla desde hace 4 años. Tiene distintos estudios y diplomados en seguros, como el que imparte el ITAM. Muchas gracias a todos. Vamos a dar inicio con la parte de Gerardo. Gerardo, muchas gracias por tu participación. Adelante con tu exposición. Antes que nada, muchas gracias a ustedes por haberme invitado a la participación. Como bien dijiste, soy Gerardo Vera, del despacho de Ajustes Calderón, y me tocó dar en esta ocasión lo que es el tema de fenómenos hidrometeorológicos. Para mí, esa es una de las coberturas más extensas que puede tener por los riesgos que nombra esta del ramo de incendio. ¿Por qué? Porque tenemos los daños por huracán, fuertes vientos, heladas. O sea,
una gama que interviene en lo que son los fenómenos hidrometeorológicos. Hay que recordar que los fenómenos hidrometeorológicos es un agente perturbador que se genera por la acción de agentes atmosféricos. Esto es, el agente es la lluvia, que es el agua, temperatura, viento y humedad, que cuando sufre un cambio, ya sea por calor o por frío, es cuando se da por inicio pues, los fuertes vientos, huracanes, o por el otro lado, heladas, nevadas, y pues eso es lo que son los fenómenos hidrometeorológicos, que en base a eso las compañías de seguros nos nombran los riesgos cubiertos. Hay que tener en cuenta, como lo dijo bien cierto Alejandro Subera, son fenómenos catastróficos. Esos riesgos cubiertos son catastróficos. Por lo tanto, deben de cumplir con cierta regla. Para que tenga la cobertura, pues obviamente tenemos los que son los riesgos de lluvia, pluvial o fluvial. La pluvial es pues, que, como bien sabemos, cumpla con la regla del 85% máximo ponderado en 10 años, o la de desbordamiento de presas, ríos, lagos, mares o cualquier estanque natural de agua, para que se dé esa cobertura. Igual, para la cobertura de vientos tempestuosos es donde inicia. El viento tempestuoso de 50 kilómetros en adelante, la fuerza del viento, la velocidad del viento, es donde empieza la cobertura de fenómenos hidro. ¿Por qué? Porque ya se consideran catastróficos. Y dentro de esos fenómenos hidro, pues tenemos los bienes cubiertos mediante convenio expreso, que son los bienes que se encuentran en intemperie. Es decir, que esos bienes, al estar más expuestos al medio, sufren más daños, mayor es el riesgo, y por ende se tiene que hacer una cobertura adicional a ellos con una prima extra, sobre todo por la intensificación por el uso que se le dé, por ejemplo, los compresores de aire acondicionado están más expuestos al medio. Y todos estos, como son chimeneas, molinos, torres, son los bienes que se deben de cubrir mediante convenio. Aquí hago un énfasis donde dice muebles para jardín fijos. Es decir, para la cobertura de bienes a la intemperie, únicamente opera para edificio, no para contenidos. Me tocó a mí un ejemplo, los hoteles en huracanes, pues dejan los camastros que son de plástico y con la acción del viento, pues vuelan sombrillas, mesas de esas sillitas de plástico. Obviamente son contenidos, los manteles. Nada, no hay cobertura para contenidos, para fenómenos hidrometeorológicos. Solamente todos los bienes que se encuentren anclados, fijos al piso, que sea difícilmente que se muevan. Y también tenemos, bajo cobertura especial, los edificios que carezcan de alguna de sus puertas, muros o ventanas, que permitan la entrada de alguno de los factores de los fenómenos. Me tocó un caso aquí en la ciudad de Puebla, de una barrotera, donde estaba la bodega y el edificio no contaba, tenía el marco de la puerta, más no la puerta. Se presentó un viento considerable que se introdujo al edificio. Al no tener salida, hizo como el efecto de un globo, lo esponjó, obviamente causó severos daños al edificio porque era techumbre ¿cómo se llama? De aluminio, pues las láminas volaron por todas partes y eso ocasionó los daños. Por eso hay que siempre declararlos. O en ocasiones hay la abertura entre la techumbre y el muro. Hay una apertura. Y puede llover grandes cantidades. Si por ahí se introduce el agua, no es objeto de cobertura, sino siempre y cuando se declare en la póliza que el edificio carece de alguna de esas puertas, ventanas, para que proceda. Ahora bien, el siniestro que yo pensé hoy para exponer es un siniestro, no de huracán, porque huracanes casi no, sino lo que tenemos es un siniestro que a menudo, sobre todo ahorita en estas fechas, lo estamos padeciendo, que son los vientos fuertes y granizo. Quiero aclarar que este siniestro es una exposición con una póliza específica, o sea, son coberturas específicas diferentes. O sea, pueden tener ustedes, se puede dar el caso de que hay una variación, como todo siniestro,
donde tienen otras coberturas, tienen otros alcances la póliza, entonces puede proceder de otra manera. Pero nada más esto es para ejemplificar el siniestro, donde tenemos que el día 18 de julio de 2002, se presentó una precipitación pluvial acompañada de fuertes vientos y granizo y causó daños a la fachada del inmueble, así como unos paneles solares que se encontraban en la techumbre. Aquí lo que procedió fue que los condóminos se pusieron de acuerdo e hicieron una sola póliza para cubrir todo el inmueble. Y los paneles solares también, con el fin de minimizar el gasto de elevador y todo lo neumático eléctrico que tiene el edificio, que es como común para ellos. Ahora bien, ya una vez que nosotros visitamos y vimos el daño, lo primero, aquí está el daño de los paneles solares, donde recibió el impacto de granizo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer de inicio es analizar la póliza para ver qué coberturas son las que contamos y en base a eso determinar si procede o no procede el siniestro. Y en este ejercicio tenemos una cobertura que da todo riesgo, que es todo lo súbito imprevisto y que no se encuentra excluido, incluyendo lo que son fenómenos hidro y terremoto. Obviamente, pues ya vimos que la cobertura adicional, que es hidrometeorológico, pues la tiene únicamente, hay que corroborar si cumple con la regla. La regla de granizo la cumple. La regla de los vientos tempestuosos, hay que verlo. Bueno, eso se da más adelante. Ya vimos que tiene la cobertura de riesgos hidrometeorológicos. Vemos que la forma de aseguramiento pues, se tiene un valor de endoso el endoso de valor de reposición, remoción de escombros y la renuncia de inventarios al 10%. Esta cláusula es muy buena porque contando con esta cláusula, agilizamos el trámite del ajuste a la mayor brevedad, tanto le conviene a la aseguradora como al asegurado, si se tiene esta cobertura, porque dejamos de pedir avalúos con el fin de determinar si existe o no existe proporción indemnizable. Por otra parte, tenemos lo que son las sumas aseguradas. El edificio cuenta con una suma asegurada de 20 millones, remoción de escombros por lo general es el 10% de la suma asegurada del daño del edificio, y bienes a la intemperie, que está englobada en 200,000 pesos. Ahora bien, tenemos los deducibles. Si tenemos el deducible de todo riesgo, pues ahí no hay deducible de coaseguro. Para la cobertura de fenómenos hidro, dependiendo, ojo, dependiendo la ubicación donde se encuentre el edificio, porque puede estar a frente a playa y el deducible cambia. Pero en esta ocasión, el deducible es del 1% sobre el valor real o de reposición según se haya contratado la póliza. Que en este caso, como vimos, es a valor reposición y cuenta con un coaseguro del 10%. El tema de remoción de escombros para fenómenos hidrometeorológicos lleva coaseguro. Se aplica coaseguro. Ahora bien, para bienes a la intemperie, tenemos un deducible del 15% de la suma asegurada contratada para estos bienes en la ubicación afectada. Nota y ojo, aquí es bueno que tengamos en cuenta esto. Si el asegurado declara oportunamente al momento de contratar la póliza y le da suma asegurada a cada uno de los bienes, el deducible se reduce a un 5% y obviamente tiene el coaseguro del 20%. Esto es porque está más expuesto al medio ambiente. Bueno, ya que supimos y analizamos la póliza, las coberturas, lo que se le solicita al asegurado de inicio es la carta de reclamación dirigida, valorizada. Esta tiene que ir soportada con lo que es el presupuesto o la cotización la cotización de reposición de los bienes similares o iguales a los afectados. Aquí hay que hacer un paréntesis. En ocasiones, como ajustador, me enfrento, no tiene la culpa el asegurado, pero muchas veces el asegurado, bueno, obviamente se le dice que a través de un ingeniero arquitecto le da el presupuesto y encontramos que nuestra labor es ver que la volumetría corresponda contra el daño. Si corresponde, bien. Y los costos que presenta el perito correspondan con los que hay en el mercado. Nosotros pues vemos en base a análisis de siniestros similares, pues sabiendo más o menos en la plaza cuánto vale
el metro cuadrado de pintura. Entonces, te dan parámetros si está cobrando o no está cobrando, ¿cómo se llama? En acorde al daño. En ocasiones encontramos con que hay mejoras. Esas mejoras, en ese caso, no se toman en cuenta, sino se toma en cuenta el daño antes de que sucediera el siniestro. Ya si la mejora la quiere hacer el asegurado, que la haga. Pero el objeto del seguro es para resarcir el daño hasta el momento que ocurrió. Entonces, en ocasiones, cuando vemos que hay discrepancia entre valores, unidades, lo que pedimos es un asesoramiento por parte de la compañía de seguros de un asesor en obra civil. Zapatero a tus zapatos. Ellos saben de mezcla, ladrillo, nosotros sabemos condiciones de póliza. Se les invita a los dos asesores a que dialoguen y lleguen a un acuerdo. Tanto que una vez que lleguen al acuerdo, el asegurado queda conforme y la compañía de seguros queda conforme al llegar a ese número. Es por lo regular que nosotros en ocasiones tenemos que pedir la intervención de un perito. Y por último, bueno, tenemos el avalúo del inmueble. Aquí nos anticipamos, porque hasta este momento nosotros no sabemos si la reclamación rebasa el 10% que deja fuera la renuncia de inventarios o no, pero tentativamente se le va pidiendo para que lo vaya preparando el asegurado en caso de requerirse, y el reporte del CONAGUA. El reporte del CONAGUA se le invita a que lo tome él para que vea que no es imposición de la compañía de seguros o del ajustador el que diga o determine cuál fue el origen, bueno, la velocidad del viento que fue en esta ocasión. Al final, pues, el mismo reporte es para los dos. Y los documentos del artículo 492. Ahora bien, una vez que el asegurado nos entrega, en esta ocasión, nos entregó una reclamación por un importe de 1.200.000 por el daño directo al edificio, sin tomar en cuenta la remoción. Y para bienes a la intemperie, 25,000 pesos. Es el ejemplo. Ahora bien, ya sabemos, ya vimos condiciones, ya vimos la causa del siniestro, bueno, que fue el fuerte viento, y deducibles por seguros. Ahora, y documentos que se requirieron. Para saber si tiene o no cobertura el siniestro, los vientos tempestuosos se les nombra así. A los que tienen superan los 50 kilómetros, porque hay que recordar que el viento, según la fuerza, se mide la velocidad. Y puede empezar desde una brisa que apenas se le denomina brisa, porque apenas se percibe que son de 6 a 11 kilómetros, según su intensidad va subiendo a vientos moderados, y los vientos tempestuosos son de 50 a 61 kilómetros, y desde ahí ya tiene en adelante la cobertura de fenómenos hidro, porque ya más adelante se convierten en vientos huracanados, y ya sabemos que se le cataloga en escalas 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, desde 50 kilómetros en adelante ya se considera catastrófico. Ahora bien, en el siniestro, el día 28 de julio, el CONAGUA, en su estación meteorológica más cercana del lugar del siniestro, detectó que el viento fue de 29 a 38 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir con esto? Que no alcanzó la escala de viento tempestuoso, porque hay que recordar que es de 50 kilómetros en adelante. Entonces, no opera la cobertura de fenómenos hidrometeorológicos. ¿Qué es lo que pasa? Al no tener cobertura en fenómenos hidro, sí tiene cobertura en la póliza de todo riesgo, porque es todo riesgo súbito y imprevisto, y que no se encuentre excluido. Y en esta ocasión no está excluido el viento fuerte que dio origen al siniestro. Hay que ver, ojo, porque si también tenemos una póliza de riesgos nombrados, pues los riesgos nombrados es incendio, radio, explosión y extensión de cubierta y fenómenos hidro, si la tienes adicional. Pero en este caso, si hubiese sido riesgos nombrados, el siniestro está excluido. Si en cambio tenemos una póliza de todo riesgo, donde sí hay cobertura. ¿Qué hubiese sucedido en el momento dado que hubiese tenido cobertura en fenómenos hidro? Pues se determina la pérdida en base a la reclamación del asegurado de 1.200.000, menos su deducible, menos su coaseguro, pues llegamos a los 900,000 pesos. Lo que nosotros hacemos es una determinación de pérdida, la misma que se le presenta al asegurado como se le presenta a la aseguradora, donde tomamos los conceptos, cantidades, volumetría, precios unitarios. No se aplica depreciación alguna porque está valor de reposición y llegamos al 1.200.000
menos el deducible o aseguro, llegamos a 900,000 pesos. En ocasiones a veces se le barre al asegurado y no reclama la remoción o no reclama la remoción. Esa se le incluye, se toma la remoción, igual, se toman conceptos, cantidades unitarias, la volumetría, no se deprecia, y lo único que se le considera o se le descuenta es el coaseguro del 10% de los 437,000 pesos, que resultó los 43 y llegaríamos a 393,000 pesos para la cobertura de remoción de escombros. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si procede bajo la cobertura amplia de todo riesgo? Pues simplemente no lleva deducible y no lleva coaseguro. Hay que tener en cuenta que hay pólizas en el mercado que te dicen a veces, o sea, no todas, pero te dicen que no lleva deducible para incendio, sin en cambio para riesgos no nombrados, como es el caso, puede llevar un deducible, no sé, del 1% sobre el valor de la estructura, pero sí llevaría un deducible, pero no todas. En este caso, no contaba con esa, por lo tanto, el asegurado recibe el 1.200.000 más la de la remoción de escombros. Ahora bien, para bienes a la intemperie, vimos que estaba reclamando 20,000 pesos y la suma asegurada era de 200,000. Si no hubiese declarado los bienes y todo se hubiera puesto en conjunto, el deducible serían el 15% de 200,000, 30,000 contra 20, no alcanza indemnización. Sin embargo, si el aseguramiento se da por medio de que se desglosa cada uno de los bienes y a cada uno, si se les da suma asegurada, a cada uno se le aplica su deducible. Cada panel tiene un costo de 5,000 pesos, su deducible serían 250,000, alcanzaría indemnización. Lo que hacemos nosotros es una determinación donde consideramos los paneles solares, y fueron 4, 5,000 pesos por cada uno, 20,000. Y se le calcula un 5%, que en conjunto son 1,000 pesos del deducible, menos coaseguro del 20, llegaríamos a 16,200. Obviamente, abajo tiene que estar el desglose de cada uno de los bienes, porque en función de ellos se les calcula el deducible. Bueno, pues para mí fue grato exponer esto, un siniestro muy rápido. Las coberturas son muy extensas, los siniestros son muy diferentes, pero lo que yo traté de dar a conocer es que si no alcanza a tener cobertura en fenómenos hidro, ya sea en una póliza de todos los riesgos, sí la hay cobertura, o si es riesgos nombrados, es exclusión. Y por el lado del tema de bienes a la intemperie, pues tener en cuenta que si uno engloba la suma asegurada, difícilmente alcanzan indemnización de esos bienes. Por eso es recomendable que siempre se ponga una suma asegurada por bien, porque es en función de eso. Baja el deducible y alcanza indemnización. Pues muchas gracias y ustedes a sus órdenes. Gerardo, muy buenas tardes. Gracias por tu exposición muy clara, muy entendible. Y quisiera primero hacerte algunas preguntas que ya nos están dejando aquí en el apartado. Nos preguntan para ti, si el deducible de los bienes a la intemperie no es sobre la suma asegurada total de los bienes, entonces, ¿cómo recomendar o cómo asignar valores sobre cada equipo declarado? Recordemos para ti que el intermediario de seguros normalmente busca la forma de aseguramiento global antes que individualizar y tratar de no dejar nada fuera de cobertura. La observación que nos hacen es esta, ok, el deducible puede bajar, pero ¿cómo garantizar no dejar algo por fuera? Al menos es como interpreto esta primera pregunta. Bueno, pues sabemos que en base a la experiencia no es tirarle siempre la bolita al asegurado para decirle el que sabe lo que tiene. Lo que yo le recomiendo es pues, independientemente de ser asesor, yo creo que debemos ser inspectores para inspeccionar y decirle al asegurado, oye, ¿qué bienes tienes en la intemperie? Y darte una vuelta y puedes encontrar calentadores de agua, chimeneas, muchas cosas que nosotros, bueno,
como a la hora de la contratación, creo que se nos pasan. Pero a la hora de un siniestro, pues obviamente uno llega para ver qué bienes. Y eso más que nada lo debe de saber el asegurado. ¿Qué es lo que tiene en intemperie? Puede ser compresores de aire acondicionado, puede ser, bueno, 20,000 cosas, ¿no? Perfecto. Muy clara también tu respuesta. Estoy de acuerdo. Realmente es el asegurado quien nos debe de decir qué tiene y lo que vale. Y en el caso específico de los bienes a la intemperie, mientras más detallado, mucho mejor para él. Baja en automático la base deducible. Es una gran observación de tu parte. También nos preguntan o nos dicen, oye Gerardo, en este ejemplo de los paneles solares se aplica el 5% dado que se efectuó la lista. ¿Te entendimos bien? ¿Sí había lista? Sí, Perfecto. al final puse la lista. Correcto. Entonces, para Rodrigo, que nos hace esta observación, sí, efectivamente, precisamente por la existencia de los listados, es que en bienes bajo convenio expreso se puede individualizar su parte deducible. Nos hacen también la pregunta, dice, para que se cubra a través de la cobertura de todo riesgo, ¿es necesario tenerla de fenómenos hidrometeorológicos? Yo creo que lo estamos interpretando al revés para Rafael que nos pregunta, ¿verdad? Lo vuelvo a preguntar porque está un poquito, lo vuelvo a presentar porque está un poquito confusa su observación. Él dice, para que se cubra a través de la cobertura de todo riesgo, es necesario tenerla de fenómenos hidro. Él está asumiendo, por lo que puedo interpretar de su pregunta, que si no procede por fenómenos, entonces debería de ir por la cobertura de todo riesgo. Es correcto. Les vuelvo a reiterar. Se considera ya catastrófico y entra la cobertura después de que los vientos superen los 51 kilómetros. Ahora, siempre la básica es todo riesgo. Y con la prima adicional tienes que cubrir fenómenos hídricos. Exactamente. Hidro sería una cobertura accesoria. Es correcto. Que tomamos bajo convenio expreso para cubrir por demás de todos los riesgos que no estén expresamente excluidos. Es correcto. Ahora, yo te preguntaría, redondeando las observaciones que nos hacen aquí, ¿cómo procedería entonces que el ajustador califique bajo un contrato de todo riesgo si se encuentra eventualmente excluido por alguna de las causales de la póliza? Entendiendo que en todo riesgo es el asegurador quien prueba la exclusión. ¿Nos podrías abundar por qué aquí no hubo exclusión? Porque emanó de una póliza de todo riesgo. Ahora, quiero aclarar algo antes el ajustador no es quien para determinar, siempre va a ser el medio oficial o la dependencia oficial como es el CONAGUA, quien determina la intensidad de la lluvia, la cantidad y los registros que ellos tienen de lluvia para determinar nosotros si reúne el requisito de la cobertura. Igual en vientos tempestuosos tienen estaciones meteorológicas y la más cercana es la que toma el registro y en base a ese registro, nosotros lo tomamos y determinamos si hay cobertura o no. Ahora bien, si no, o sea, a lo que vamos, volviendo a la pregunta es, si es todo riesgo, pues es todo súbito y imprevisto en que no se encuentra excluido. ¿Sí? Pero tienes que tener aparte la cobertura de hidro y de terremoto, porque no, eso es una cobertura, como tú bien dijiste, adicional. No sé si me di a explicar. Sí, creo que sí, pero creo que ahorita mi pregunta va más enfocada a que tendríamos como supuesta conclusión que le resulta mucho más benéfico al asegurado que no hubiese caído en catastrófico, pero tuvo la fortuna de que no tenía una exclusión expresa. Estoy de acuerdo contigo y así está interpretado. O sea, en esta ocasión le benefició. ¿Por qué? Porque no alcanzó la categoría, pero sí quedó en la cobertura de todo riesgo. Que si hubiéramos tenido una de riesgos nombrados, pues ahí sí hubiera estado excluido el siniestro.
Exactamente. Una pregunta, Gerardo. Partiendo de la base de que iniciamos el procedimiento en base a fenómenos geometeorológicos y regresas a la parte de todo riesgo. Es pregunta, ¿por qué no iniciar desde todo riesgo? Si al final hay granizo, hay daños que te van a dar la facilidad de enfocarlo más. Es pregunta. O sea, del no riesgo, pues mira, el no riesgo, pues bueno, ¿cómo te explicaré? La fortuna o la bondad que hay en una póliza a todo riesgo. Si fuera riesgo nombrado, usted te diría, ahí sí empezaría yo por el no riesgo. ¿Por qué? Porque te diría, la de riesgos nombrados, pues sabemos bien que son incendio, rayo, explosión y extensión de cubierta. Y párale de contar. Y extensión de cubierta, pues ¿qué es? Motis de vehículos, caída de árboles. Esos son los riesgos que te nombra la aseguradora. Y adicional serían fenómenos hidro. Como no alcanzó la categoría, pues está excluido. O sea, yo empezaría por ahí. Pero pues se trata de dar una orientación al cómo sí, no al cómo no. Queda claro, Gerardo. ¿Sí? Nada más los riesgos de extensión de cubierta no incluyen huracán y granizo como extensión de cubierta. En extensión de cubierta no lo cubre. Antiguamente, bueno, antes sí lo traía. Ahorita con la nueva modalidad ya no. Por eso se creó la cobertura de fenómenos hidro. Perfecto, eso aclara mucho la duda. Así es. Gracias. De hecho, Iván nos pide prácticamente confirmarlo y te pregunta, dice, entonces si los vientos se hubieran registrado por arriba de 50 kilómetros por hora, entonces pasábamos en automático a cobertura de fenómenos de hidrometeorológico y no por todo riesgo. ¿Es correcto? Es correcto, señor Zamudio. Sí, es. De hecho, aquí me atrevo a hacerte una pregunta también, porque lo vemos continuamente. Cuando tenemos cobertura de cristales en un edificio, cobertura que también es todo riesgo, y sucede que sí tenemos fenómenos que superen los 50 kilómetros por hora, pero tú decides, porque nada más hay daños en cristales, reclamar bajo una cobertura directa de cristales y no por un fenómeno. ¿Te parecería correcto? Sí, es correcto. Porque también, como tú lo has bien dicho, la cobertura de cristales es súbito y imprevisto. Ok, correcto. Es muy bueno tu confirmación, porque en ocasiones lo que llegamos a ver, en ocasiones, no es una regla, se persiste en que habiendo un riesgo nombrado como causa efectiva, los daños tengan que englobarse ahí. Así es. Pero me gusta mucho la opinión que tienes y claro que tendrá que verse caso por caso. Es correcto. Para definir si realmente puedo reclamar por una cobertura de todo riesgo o necesariamente tengo que reclamar en una cobertura de fenómenos. Así es. Excelente tu aportación. No sé si a los demás participantes, a todos los que nos escuchan, tenemos 70 gentes en línea, tengan alguna pregunta adicional. Porque, por ejemplo, nos preguntan aquí, y nuevamente Iván Reynoso, todo riesgo entonces no es lo mismo que extensión de cubierta, ¿correcto? Es correcto, mira, todo riesgo, vuelvo a reiterar, súbito y imprevisto que no se encuentra excluido. Póliza de riesgos nombrados es porque te nombra el riesgo. Te nombro el riesgo de incendio, rayo, explosión y la extensión de cubierta, es decir, te extiendo a cubrir lo que es caída de árboles, aviones, humo, tizne, lo que enumera la cobertura. ¿Por qué? Porque se extiende a cubrir, nada más. Y en la otra, pues todo súbito. O sea, lo que no está excluido está cubierto. Excelente. Nos hacen otra pregunta para ti. Y dice Claudia Reola. Entiendo que la categorización, estamos hablando de fenómenos, implica el tipo de daños que puede alcanzar a ocasionar los vientos. Su pregunta es, ¿no se pudiera presumir que el material era defectuoso o un trabajo mal ejecutado
y entonces caer en una exclusión? No, te voy a decir por qué. Porque si la causa fue el viento o fue la lluvia, fue la causa. Sí, si hubiese sido un bien que se cayó por sí solo, eso sí estoy de acuerdo porque fue otro lo que lo originó. Si estaba, o sea, obviamente es un tema un poco delicado, pero sí entendible decir, bueno, fue el viento el que lo derribó, fue la lluvia, la acción directa de la lluvia, es el riesgo que yo tengo y es el riesgo que ocurrió. Si el panel o lo que haya sido se cayó por sí solo, pues es falta de mantenimiento, decir, I'm sorry, no hay cobertura. ¿Por qué? Pues se cayó por sí solo, no hubo ningún factor, pero aquí fue el factor viento, lluvia o granizo o nieve. Perfecto. Tenemos entonces un gatillante de la cobertura. Así es. Excelente. Nos hacen otra pregunta para ti, Javier García. Dice, en el caso presentado, y te digo porque esto evidentemente está empezando a causar un poquito de, no de confusión, sino de necesidad de precisión. Ajá. ¿Cómo se atribuyó entonces el daño a la fachada si no al viento, si no hay granizo? Porque en otras ocasiones se persiste en la necesidad de un peritaje al respecto. Por lo regular se pide peritaje. En esta ocasión, bueno, fue la acción del viento. Probablemente, como tú dices, sí ya la fachada, el edificio tenía 10 años. Obviamente, pues llegó el detonante que fue el viento. No fue tan fuerte, pero fue una humedad, granizo, agua, que lo reblandeció. Y eso hizo que se viniera abajo. No, o sea, cada caso es muy diferente. Sí le doy la razón. Porque en ocasiones necesitas saber estrictamente, bueno, fue el viento, pero ¿qué fue la consecuencia? La caída. ¿Fue por falta de mantenimiento? ¿Fue deficiencia de material? ¿Fue mal diseñado? Intervienen, pero el mal diseño no ocasionó la caída. El mantenimiento probablemente influyó, pero no fue lo que causó la caída. Fue el agua, el viento. La póliza, cuando se refiere a cavitación, erosión, es porque ya se dio un desgaste en el material, ya se dio un desgaste en el edificio, que por sí solo fue lo que causó, ese fue el detonante que causara el daño. Pero en esta ocasión sí fue el viento, que es aún no, pues obviamente a lo mejor una ráfaga ahí, que las ráfagas no son perceptibles en el meteorológico, pero a lo mejor fue una ráfaga bastante fuerte, aunado que se reblandeció con el agua, o sea, pueden ser 20,000 factores. Pero en esta ocasión no fue ni falta de mantenimiento y no fue falta de diseño, porque el edificio está bien construido. Perfecto, y en ese caso, ese error de diseño o esa falta de mantenimiento lo hubiese tenido que probar la aseguradora. Exactamente. No es imputable al asegurado en un seguro de todo riesgo tener que probar su exclusión. Es correcto. Que lo haga la aseguradora. Es correcto. Excelente, me gusta la conclusión, son claras, son lógicas y el ejemplo muy sencillo, entendible para todos nosotros. Mónica, no sé cómo vamos en tiempo para entrar a la siguiente. Bien, vamos bien, pero me gustaría pasar, Gerardo no se va, nos va a seguir aquí acompañando por si alguien tiene alguna otra pregunta. Pasamos a la presentación de Ricardo y en caso de que alguien tenga una pregunta de fenómenos que le surja en el transcurso, la pueden ir poniendo y al final también Gerardo nos ayudará a contestarla. Entonces, Ricardo, adelante con tu presentación, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias a la MASFAC por la invitación. Esta no es la primera ni será la última, estoy seguro, y dispuestos a aportar siempre lo necesario, ¿ok? Muy bien. Espero que tengan la presentación ya en la pantalla. ¿Alguien puede confirmarme si sí se está viendo, por favor? Sí, muy bien. Ya se está viendo, Ricardo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, a nosotros nos toca hablar de la cobertura de terremoto. Vamos a hablar igual de un ejemplo de alguna reclamación. Nosotros también anotamos por ahí algunas principales omisiones y las áreas de oportunidad para que la póliza sea lo más correctamente emitida, ¿no? Para que todos los asegurados puedan recibir una indemnización mucho mayor, ¿sale? Consideramos que es importantísimo la labor de ustedes como agentes
para la venta de esta cobertura, ¿no? Ahorita vamos a entrar a algunos temas, el convenio expreso. Ahora hay nuevos tipos de coberturas, valor comercial, algunas cosas que están cambiando en el mercado que seguramente puede ser de mucha importancia para ustedes para colocar mejor una póliza. La cobertura. Nos vamos muy rápido, de manera muy rápida. Los bienes son los mismos que se cubren en la cobertura principal, la de incendio. Son los mismos bienes. Ya sabemos, se cubre el edificio, la cobertura de terremoto edificio. Se cubren los contenidos en la cobertura de terremoto contenidos. Básicamente quedan amparados contra los daños directos causados por terremoto y o erupción volcánica, ¿no? Don Goyo, ahí cada vez nos está dando sustos, pero hasta ahorita sustos muy leves. Entonces, básicamente la cobertura es terremoto, origen volcánico. Aquí hay un tema donde hablamos de manera frecuente que están contenidos dentro de una misma reclamación todos aquellos sismos ocurridos en las 72 horas, ¿no? Me viene a la mente el sismo del 85, de una magnitud fuerte, y en el siguiente día, por allá en las 7 de la noche, 6 de la tarde, hubo un sismo también de magnitud fuerte. Entonces, esos dos sismos estarían agrupados en una sola reclamación. Consideramos que esto es en beneficio del asegurado para aplicar solamente un deducible y coaseguro, ¿no? Es importante considerar que en esta cobertura no se incluye el valor de mejoras. Aunque una autoridad diga, tienes que reforzar ese edificio, pues el asegurado tendrá que hacer el refuerzo, pero no lo va a considerar la compañía de seguros. En la filosofía del seguro es dejar los bienes tal y como estaban antes del siniestro. Convenio expreso. Es importante mencionar que igual que la cobertura de riesgo sidro, esta cobertura también maneja convenio expreso. Hay que tener bien claro que hay muchos bienes no cubiertos en la cobertura, salvo que se contraten por aparte. Y son bienes recurrentemente dañados en siniestros de terremoto. Los principales son las bardas, los cimientos, las escaleras exteriores, los muros de contención, las pérdidas consecuenciales. Todo eso, estos son los más importantes que no están cubiertos en la póliza y que tendrán que ser contratados por el asegurado a través de la asesoría de ustedes, agentes, y normalmente se quedan fuera. Las principales exclusiones de esta cobertura tienen que ver con el tema de los hundimientos normales del terreno, los desplazamientos, las vibraciones, los asentamientos. Es común que muchos de los bienes estén construidos en zonas no perfectamente compactadas antes de empezar a edificar. Entonces, los suelos empiezan a tener cierto movimiento, cierto desplazamiento y generan algunas grietas, algunas fisuras importantes que normalmente el asegurado considera que son daños por un sismo. Estas son exclusiones principales y desgraciadamente a menudo muy utilizadas por las compañías de seguros para echar un siniestro. Normalmente ya hay mucha literatura que nos hace saber de manera clara cuáles son grietas, fisuras que ocasionan un terremoto o un hundimiento normal del terreno. Estas son las principales exclusiones y aparte la pérdida consecuencial. La cobertura en sí no cubre pérdidas consecuenciales. A lo mejor habrá que hablar rápidamente de pérdidas consecuenciales. Son aquellas pérdidas que tengo por el daño directo al terremoto. Es decir, en un negocio tengo daños por terremoto, tengo grietas, no puedo abrir mi negocio, pues tengo pérdidas de salarios de mis trabajadores, la pérdida de utilidades, el pago de las rentas. Es una pérdida consecuencial. Tampoco están cubiertas en la cobertura de terremoto. Tienen que contratarse bajo convenio expreso. Es muy importante que ustedes consideren que cada aseguradora presenta diferencias en sus textos, en sus condiciones generales, diferentes coberturas, diferentes exclusiones, diferentes deducibles y coaseguros. Nosotros queríamos que ustedes deben de poner mucha atención en esas limitaciones de las compañías de seguros, en esos deducibles, coaseguros, para tratar de acercar a su asegurado la mejor oferta. Vamos a entrar a un siniestro real. Este es un ejemplo de un siniestro real ocurrido en nuestra querida Oaxaca, el 7 de septiembre de 2017, específicamente en Juchitán. Me tocó estar ahí. Más aquí nos dice
la escuela. Aquí hay un mapa de las regiones de Oaxaca. Es una escuela. Aquí hay algunas fotos muy rápidas. Daños severos, realmente hubo algunos daños fuertes. Aquí hay un ejemplo de unas grietas muy clásicas de terremoto. Este tipo de grietas son clásicas de terremoto. Cuando nosotros llegamos y vemos este tipo de grietas, no tenemos duda que el daño es por terremoto. El sismo fue fuerte en Oaxaca, ya lo sabemos, y causó daños bastante serios. Es la misma escuela, las escaleras exteriores. Este es un cuarto donde había una como bodega. Vean las columnas. Realmente hubo daños serios. La barda, las bardas, todas de abajo estaban tronadas, entonces era necesario el cambio de bardas. Y el ejemplo real es esto. Esta es la póliza real. Una póliza que tiene una suma asegurada contratada por edificio de 3 millones de pesos, aunque el valor del edificio es de 8 millones. Tiene un deducible del 2% sobre la suma asegurada, 60,000 pesos, un coaseguro del 20%, y no hay suma asegurada para pérdidas consecuenciales. Cuando ocurrió el sismo, esta es la reclamación del asegurado. Nos reclama para reconstrucción de salones 1,5 millones de pesos, 500,000 pesos en barda, 500,000 pesos en cimientos y 3 meses de pérdidas de utilidades y salarios, 600,000 pesos. Su reclamo total es de 3,100,000 pesos. Nosotros, como bien dijo hace rato mi colega Gerardo, pues procedemos al análisis de las coberturas, de los límites, de los sublímites. Y este es el ajuste autorizado por la compañía de seguros. La póliza real, aquí está al lado. Así que bajo la póliza real, nosotros y la compañía de seguros consideramos el 1,5 millones de pesos de la reconstrucción de salones, las bardas y los cimientos, 0. No fueron contratados. Recuerden que dijimos que se contrataban las bardas y los cimientos bajo convenio expreso. En este caso no fueron contratadas. Así que la pérdida ajustada es del 1,5 millones debido a la reconstrucción de los salones. Hay una proporción indemnizable del 38%. ¿Qué es la proporción indemnizable? Muy rápido lo voy a definir. Es el porcentaje que aseguramos del valor del bien. El valor del bien es 8 millones de pesos y aseguramos 3 millones. Si hacemos rápido una conversión, los 3 millones significan el 38%. ¿Qué dice las condiciones generales para este tipo de cobertura? Lo que dice es que el siniestro se pagará en la misma proporción en que el bien fue asegurado. Más adelante pasaremos al tema de las recomendaciones para ustedes, para que tengan cuidado con este tipo de temas. Así que se aseguró en un 38%, del 1,5 millones considerado en la pérdida, solo se pagará el 38%. Eso nos da un total de 562,500 pesos. Aplicamos el deducible de 60,000 pesos, quedan 502,000 pesos, y el coaseguro del 20%, 100,000 pesos. Total indemnizar para la parte edificio, 402,000 pesos. Y la reclamación de pérdidas consecuenciales, no fue contratada la pérdida consecuencial. Así que del importe reclamado de 3,100,000 pesos por el asegurado, el pago autorizado por la compañía de seguros son 402,000 pesos. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos realizado una contratación de una póliza bien correcta? Déjenme decirlo correcto, con los niveles correctos, con los valores correctos. Yo sé que eso no depende de ustedes, agentes. Ves, el asegurado dice, no, yo hasta aquí. Pues bueno, la invitación es exponer este tipo de ejemplos para decir a lo que se puede enfrentar si no contratamos bien. Una póliza bien contratada nos mantiene el mismo valor del edificio de 8 millones de pesos. La suma asegurada contratada, 8 millones de pesos. Aquí le pongo un asterisco, donde decimos que se contrata por convenio expreso bardas y cimientos.
El deducible va a ser el 2% de los 8 millones de la suma asegurada contratada, el coaseguro el 20%, y logramos que el asegurado contratara su cobertura de pérdidas consecuenciales. Lo hice muy rápido, 200,000 pesos por mes, 2,400,000 pesos. Bajo esta póliza bien contratada, este sería el ajuste realizado con una póliza bien contratada. El reclamo de 1,5 millones de los salones estaría cubierto, las bardas por 500,000 pesos están cubiertas, los cimientos por 500,000 pesos están cubiertos. Ya dijimos, fueron contratados bajo convenio expreso. Así que la pérdida ajustada es de 2,5 millones. ¿Cuánta proporción vamos a pagar? Si el bien vale 8 millones y aseguré 8 millones, lo aseguré al 100%. Así que mi proporción para pagar es el 100%, los 2,5 millones de pesos. Aplicamos el deducible del 20% de la suma asegurada, 160,000 pesos, nos quedan 2,340,000 pesos. El coaseguro, el 20% de esta pérdida son 408,000 pesos, así que después de quitar deducible y coaseguro, nos queda una pérdida indemnizable para el edificio de 1,872,000 pesos. Ahora sí, tuvimos la buena fortuna de que el asegurado nos contratara la pérdida consecuencial y le pagamos sus 3 meses de pérdida de utilidades y salarios. Sumando la pérdida de edificio más la pérdida consecuencial, da un importe indemnizable de 2,472,000 pesos. ¿Cuáles son las consecuencias por las debilidades en la contratación de la póliza? Una pérdida para el asegurado de 2,070,000 pesos. Y una pérdida para los agentes, para los brokers. Primera, de mayores comisiones, porque al colocar una póliza con mayores coberturas, con mayor suma asegurada, automáticamente vendrá una mayor comisión para ustedes. Y el tema más probable es que se pierda un cliente. La diferencia entre una póliza bien contratada, conste, no estoy diciendo bien vendida, estoy seguro que ustedes hacen la labor correcta y precisa para vender bien, pero el asegurado no la contrata. Entonces, una póliza bien contratada contra una póliza no bien contratada puede ser abismal. ¿Cómo establecer la suma asegurada? Aquí no crean que se me encimaron las cosas, No. Consideramos que todo esto es parte de lo mismo, ¿no? Esto es parte de esto es parte de acá. Entonces, ¿cómo establecer la suma asegurada? Bueno, hay que considerar los valores de los bienes que te quieren asegurar. Ya lo dijo también mi colega Gerardo. Pues el asegurado tiene que ver a través de la seguridad de ustedes, inclusive una visita, una inspección de riesgo, ¿qué vamos a contratar, no? El edificio, los contenidos, las pérdidas consecuenciales, ¿contra qué riesgos? Ustedes saben que la cobertura de terremotos de repente se ha vuelto cara y a veces decimos, no, pues mejor sin terremotos, ¿no? Pero las consecuencias pueden ser catastróficas realmente, ¿no? Las coberturas básicas de incendio, de rayo, las adicionales, que son terremoto, riesgos hidro, o coberturas de beneficios adicionales. Para establecer la suma asegurada adecuada hay que valorizar el potencial de riesgo que la gente está asegurando. Es importante ver, si yo tengo un bien de 8 millones, pues el riesgo es de 8 millones, no es de 3 millones, ¿no? En la posibilidad de un error de la gente o de algunos colaboradores puede significar en primer lugar la pérdida de mayores ingresos por comisiones, en caso de siniestros como los que vimos, pues una pérdida millonaria para los asegurados y eventualmente la pérdida de negocios. Yo creo que esto se soluciona inspeccionando el riesgo e insistiendo con el asegurado todas las coberturas a contratar y los valores a contratar. Algunas omisiones que nosotros hemos detectado, que de repente nos acordamos de Dory, que algo se nos olvida. Es importante que tengamos en cuenta cada que tengamos un negocio para contratar o para renovar, algunas cosas como estas. La ubicación asegurada. Es muy común que cuando hay pólizas de varios incisos, yo tengo mi póliza que me contrata mis 40 tiendas, hay que tener cuidado porque de repente perdemos alguna ubicación. Nos ha pasado que sí nos dan la póliza y trae 80 ubicaciones, pero la siniestrada no está declarada en la póliza, ¿no? Mucho cuidado con eso. Los tipos constructivos, también muy importante
resulta que ponemos que el techo es de concreto, pero realmente es de lámina. Y podemos empezar a meternos en temas de exclusiones. Sumas aseguradas suficientes para evitar la aplicación de proporcionalidad. Ya lo vimos en el ejemplo. Una suma asegurada insuficiente puede significar una pérdida importante para el asegurado y la pérdida de comisiones para ustedes. Deducibles sobre suma asegurada sobre pérdida. El mercado está cambiando. Hemos visto ya nosotros algunas pólizas que hablan ya de deducibles sobre la pérdida. Hemos visto básicamente en banca seguros, pero seguramente el mercado tendrá que reaccionar a través de la plática de ustedes con el sector, de la plática, de la presión de ustedes, que empiecen a otorgar coberturas con deducibles sobre la pérdida, ¿no? Obviamente la prima se va a ir para arriba y todos ganan. Gana la compañía de seguros, ganan los agentes con la aplicación de mayores comisiones y el asegurado seguramente cobrará más siniestros. Con coaseguro y sin coaseguro, igual que lo del deducible, hemos visto ya pólizas que operan sin coaseguro. Para seguros hipotecarios, es importante contemplar la colocación de pólizas complementarias para contenidos o para el valor del edificio no asegurado. Hace muchos años también, las pólizas de hipotecarios solo cubrían el valor insoluto del préstamo. Así que si yo iniciaba con un crédito de 3 millones de pesos para una casa y a los 12 años ya nada más debía 300,000 pesos, mi suma asegurada de 300,000 pesos. Hay ya muchos productos que están cambiando, pero hay que ser muy precisos y cuidadosos con eso. Aunque el asegurado, el posible cliente nos diga que él tiene una póliza hipotecaria, valdría la pena conocerla para ver si le está cubriendo lo suficiente para el valor del edificio o inclusive vender una complementaria para contenidos. Muchas pólizas hipotecarias no contemplan contenidos o si los contemplan es en una parte muy pequeña, ¿no? Cuidado con los sublímites. Ahorita voy a ahondar un poquito más en el tema de los sublímites y cobertura con valor comercial. También vamos a meternos un poquito en ese tema porque hoy en el sector están vendiendo la cobertura de terremoto con valor comercial sobre el bien asegurado. Lo que decíamos, cuidado con los sublímites. En los últimos años, a consecuencia de la reducción de las tarifas, algunas aseguradoras están buscando cómo reducir las sumas aseguradas y meten sublímites. Ahorita vamos a ver un ejemplo numérico de eso. Nuestra recomendación es que se deben de contratar sumas aseguradas independientes, adicionales, no en un sublímite, porque en caso de pérdidas parciales, a lo mejor no se ve afectado el tema del pago del siniestro, pero en pérdidas totales seguramente va a afectar el importe recibido por el asegurado. Aquí lo vemos muy rápido. Aquí a la izquierda, ejemplo con sublímites. Tenemos bienes asegurados, edificio, contenidos, remoción de escombros, bienes bajo convenio expreso. Suma asegurada del edificio 100 millones, el contenido 50 millones y nos otorgan remoción de escombros y bienes de convenio expreso con unos sublímites. Pero esos sublímites están contenidos dentro de la cobertura principal. ¿Okay? Así que mi suma asegurada total son 150 millones. ¿Qué pasa si tuviera un siniestro que tuviera daños del 50% en todo? Ah, pues te pago 50 millones de edificio, 25 millones de contenidos, 7 millones y medio de remoción de escombros, 12 millones y medio de convenio expreso y te pago 95 millones de pesos. ¿Qué pasa si hubiera tenido una pérdida total al 100%? Ah, bueno, pues te pago los 100 millones de edificio, te pago los contenidos y te pago los 150,000 pesos. Aquí no vemos ya remoción de escombros ni bienes de convenio expreso porque están dentro de los 100 millones. ¿Qué pasa si podemos lograr una contratación con sumas aseguradas independientes? Aquí están 100 de edificio, 50 de contenidos, 15 para remoción, 25 para convenio expreso, así que me aseguro por 190 millones de pesos. Una pérdida parcial, pagaríamos los 95 millones, lo mismo que pagamos el ejercicio 1, pero una pérdida total, vamos a pagar 190 millones de pesos. 40 millones adicionales debido a que la remoción de escombros y los bienes de convenio expreso tienen su propia suma asegurada. ¿Qué significa esto? Lo mismo que hemos estado repitiendo, mayor comisión y al momento del siniestro un pago mayor para el asegurado.
Vamos a meternos al valor comercial, que varias aseguradoras ya están ofreciendo cobertura a valor comercial. Es un edificio de departamentos. Las pólizas a valor comercial, vamos a poner el ejemplo de un valor de un departamento de 1.200.000 pesos. Eso es lo que vale el departamento, 1.200.000 pesos en su construcción. La plusvalía está ubicado en una muy buena zona de la ciudad. Eso hace que cueste 1.000.000 de pesos más. Y el valor del terreno vale 2.800.000 pesos. Así que el valor comercial, incluyendo terreno y áreas comunes, es de 5 millones de pesos. ¿Vale? Ese es un ejemplo. Hay un coaseguro del 30%, un deducible del 3%. Y este número lo vamos a estar viendo más adelante. 814.800 pesos, que es el valor de reposición menos el deducible menos el coaseguro. 814. Muy bien. Nosotros analizamos varios textos de pólizas, diferentes aseguradoras, y encontramos ejemplos como estos. Ejemplo 1. Si tuviéramos una cobertura normalita, tradicional, pagaríamos los 814 millones de pesos. El 1.200.000 menos deducible y coaseguro. Hay pólizas que venden una cobertura de valor comercial que significa un máximo del 200% del valor de reposición como gasto extraordinario. Así que, ¿cómo se calcula esa pérdida en el caso de esta cobertura? 814.000 pesos del valor normal, digamos, de la cobertura. Ya dijimos, el valor de la construcción menos deducible y coaseguro. Y un gasto extraordinario del 200% del valor de reposición. Acuérdense que habíamos visto que el valor de reposición era 1.200.000, así que aplicamos 2.400.000. Total a indemnizar bajo esta cobertura de esta compañía de seguros son 3.214.000 pesos. Hay otras compañías que dicen que venden un valor comercial y no incluye el terreno. Entonces nada más pagamos el 1.200.000 que vale la construcción, el 1.000.000 de pesos que vale la plusvalía, son 2.200.000, y le aplicamos deducible y coaseguro, pagamos 1.493.000. Un ejemplo de otra cobertura que dice valor comercial sin valor del terreno, sin deducible ni coaseguro, pues aquí pagaríamos 2.200.000, el valor de la construcción de 1.200.000 más el valor de la plusvalía de 1.000.000 de pesos. Un ejemplo 5. Valor comercial con deducible sin coaseguro. En esto había una cláusula que la compañía decía que pasaba a ser dueña del terreno y es la que le paga el valor de la construcción, de la plusvalía y del terreno. Nada más aplica un deducible, 4.850. Encontramos dos coberturas adicionales. Con esto terminamos valor comercial. Una cobertura dice que el valor comercial aplicará siempre que el edificio donde se encuentre el inmueble sea declarado pérdida total y no sea posible rehabilitar suelos y terrenos. Nos costó, me tocó personalmente entender ahí, me costó trabajo entender, no sea posible rehabilitar suelos y terrenos. O sea, dice, a ver, si no es posible rehabilitar suelos y terrenos, entonces sí te pago el valor comercial. Significa que si sí es posible rehabilitar el suelo y el terreno, pues no te pago valor comercial, ¿no? Y yo preguntaría, en un terremoto, ¿cuándo no será posible rehabilitar el suelo y el terreno? A lo mejor, no sé, hay veces me imagino, me tocó ver algún siniestro en Monterrey hace ya varios tiempos, muchos años con Gilberto, donde el río realmente se abrió tanto que se llevó casas y se llevó el terreno, ¿no? Pues a lo mejor para eso, pero para terremotos yo veo difícilmente que aunque compre esta cobertura pueda recuperar el valor comercial. Y otra cobertura también de otra aseguradora que dice, la casa habitación se debe de asegurar a valor comercial, pero en caso de siniestro, la indemnización será considerando el valor de reposición. ¡Ah, caramba! Este hasta en algún momento podía ser motivo de risa, ¿no? O sea, te aseguro valor comercial, pues págame el valor comercial, pero en caso de siniestro, te considero un valor de reposición. Lo que tratamos de transmitir aquí es que tengan cuidado, revisen muy bien lo que vayan a contratar,
analicen la cobertura con mucho detalle. Muy bien, para terminar, queremos meternos 5 minutos a este tema del seguro paramétrico de terremoto. Es un nuevo producto que está saliendo al mercado apenas en este año y seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Algunas condiciones generales definen cosas nuevas para mí, yo creo que para muchos de nosotros. Define lo que es un área de medición, es dónde está ubicado el bien que quiero asegurar en esta póliza. Definen una fuente pública de información. La condición dice, la póliza dice que alguien va a determinar qué tanta magnitud tuvo el siniestro. Cuidado con magnitud, no es la magnitud acostumbrada que conocemos de grados Richter. Es otra magnitud que se llama GAL. Mucho cuidado. Entonces dice que esta fuente va a determinar los GAL, déjenme decir, los GALes de afectación. A lo mejor más adelante vamos entendiendo un poco mejor. La intensidad, esa fuente va a determinar qué intensidad tuvo ese sismo. Y esa intensidad no son los grados Richter. Esa intensidad es la aceleración espectral generada por dicho terremoto en el área de medición, expresado en centímetros por segundo. ¿Ok? Entonces, algo bastante interesante, nada de grados Richter, nada que pensar que, si hay un terremoto de 7, cobro. No. Vamos a esta póliza va a operar si la aceleración por centímetro por segundo cubre ciertos parámetros. El nivel detonante es ese grado de intensidad. ¿Vale? Definición de GAL. ¿Qué es un GAL? Porque las compañías a eso se refieren en este producto. Vamos a pagar de acuerdo a si los GALes cumplen tal o cual medida. GAL es el nombre que se le asigna a la unidad de aceleración en el sistema segesimal. Se define como 1 centímetro sobre segundo al cuadrado. Seguramente tendremos que estudiar mucho de esto nosotros, pero esa es la definición de GAL. La aceleración que se define por 1 centímetro sobre segundo al cuadrado. ¿Y a qué se refiere eso? ¿Con qué velocidad se mueve un edificio al momento del sismo? ¿Ok? Esto es una cotización que yo traté de hacer en internet bajo este nuevo producto. Entro, le digo, yo vivo aquí, quiero contratar y dime cómo me pagarías. Habla de tener 3 planes de pago. Uno de 500,000 pesos, uno de 250,000 y uno de 75,000 pesos. Dice que me va a pagar hasta 500,000 pesos si tenemos una aceleración, la que ya comentamos, los GALes, mayor a 250 GALes. Me va a pagar 250,000 si tuviera entre 90 y 249 GALs, y me va a pagar 75,000 si tuviera entre 70 y 89 GALs. Menos de 70 GALs no me paga nada. Y pone algunos ejemplos. Dice que uno de 250 GAL podría significar una magnitud de 6 grados con el epicentro en el centro del país. No conozco muchos epicentros en el centro del país. Dice que nos puede pagar 250 si la aceleración está entre 90 y 249 GALs. Por ejemplo, una magnitud de 5.8 en el epicentro del país, que tampoco los conozco mucho. Y dice que nos puede pagar entre 70 y 89, ahora sí, con un siniestro real. Por ejemplo, el sismo del 19 de septiembre de 2017 con una magnitud de 7 puntos. Dice que si ocurre otro sismo igual a ese, me pagarían 75,000 pesos. El GAL tiene que ver con la escala de Mercalli. No la utilizamos para la medición de los sismos como tal. La escala de Mercalli habla que si un siniestro es extremo, que representa más de 116 GALs. Si no es extremo, si es violento, representa entre 60 y 116. Esta escala, no sé qué calificativo ocuparía si tuviéramos que pagar un siniestro, o este nuevo producto pudiera pagar un siniestro si dice que mayor a 250 GALs.
Mercalli parece que no abarca hasta ese grado de daño, ¿no? O de severidad, déjeme decirlo. Esto es una página de internet que da estadísticas, comparación entre el sismo del 19 de septiembre del 85 y el del de 2017. La magnitud de 8, de 7.1, distancia de la Ciudad de México, la profundidad, y dice cuántos GAL se liberaron o se generaron en esos sismos. El más reciente, 2017, separa si hay piso firme o suelo lacustre. En el firme hubo 57 GALs y en el lacustre 91 GALs. Un siniestro de una magnitud fuerte genera este nivel de GALs. Y aquí ya habíamos visto que, por eso en el ejemplo que nos dieron, dice que si tienes un sismo como ese, te pago hasta 75,000 pesos. Nos metimos a ver un siniestro en la colonia Condesa en México, que sabemos que fue golpeado en el sismo de 2017. En Equity nos tocó atender mínimo 150 construcciones que fueron consideradas pérdida total, que las compañías de seguro las pagaron como pérdida total en este evento. Revisamos un caso de la colonia Condesa. ¿Qué hubiera pasado bajo este seguro paramétrico? Dice, en la colonia Condesa, si te puedo pagar de 4 formas. Si es un catastrófico, te voy a pagar 500,000. Si es muy fuerte, 250,000. Si es fuerte, 75,000. Si es ligero, 1,250 pesos. El catastrófico dice que es 500 o más GALs. El muy fuerte, 275,499. El fuerte, 200 a 274. Ligero, 120 a 199. Parecería, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo, que difícilmente pudiera haber un pago tan grande, ¿no? Porque no llegamos a tantos GALs, ¿no? En el ejemplo real del siniestro que nosotros pudimos atender, aquí abajo lo ponemos. De acuerdo al análisis de la aceleración en la zona de la Condesa, fue de 227 GALs, que hubiera considerado fuerte y el asegurado hubiera cobrado 75,000 pesos. Cantidad que consideramos no lo hubiera alcanzado para reponer su departamento, que fue pérdida total, que bajo el seguro tradicional le pagaron su pérdida total. ¿Qué tratamos de decir con eso? Es un producto nuevo, hay que analizar, hay que leer bien, hay que entenderlo bien, para, en caso de buscar una colocación de este seguro, se coloque como un seguro complementario, pero no como un seguro que sustituya la cobertura tradicional, porque como estamos viendo aquí, difícilmente lograría pagos fuertes, ¿no? Y para concluir, pues nosotros ya lo habíamos comentado en otras participaciones, debemos de seguir manteniendo el círculo virtuoso de servicio con ustedes al centro y teniendo a sus espaldas, a nuestro lado. Vamos en el mismo barco con ustedes, nosotros ajustadores, el asegurado y la aseguradora. Es todo por la intervención y estamos al pendiente con las preguntas. Muchas gracias. ¿Me deja de compartir? Carlos. Sí, listo. Ricardo, mis felicitaciones. Excelente material y que nos has presentado. De hecho, yo soy de los primeros que te quiere pedir la información. Pero Con todo gusto. tenemos al menos una pregunta que tiene que ver ya con el tema que nos has presentado. Y nos dicen, ¿y si el edificio se aseguró a primer riesgo? Asumo que estamos hablando del momento que presentaste el caso de Oaxaca. ¿Nos podrías abundar, por favor, entre el seguro de primer riesgo relativo y el primer riesgo absoluto? Muy bien. ¿Qué significa? Entiendo que ya tenemos claro la diferencia entre el primer riesgo o la aplicación de la proporcionalidad, ¿no? Déjame iniciar primero por ahí. Primer riesgo, te pago sin aplicar proporción en el ejemplo que ya vimos, ¿no? ¿Qué es un primer riesgo relativo? El primer riesgo relativo es el que te dice que te voy a asegurar a primer riesgo siempre y cuando cumplas con algo.
Por ejemplo, en el ejemplo que vimos, decimos que si se aseguraba el 100%, no le aplicábamos proporción, le pagábamos a primer riesgo. Es relativo si la compañía de seguros te dice, si te aseguras al 80%, estoy dando un ejemplo de un porcentaje, si te aseguras al 80% del valor del edificio, no te aplico proporcionalidad. En el ejemplo que vimos de 8 millones de valor del edificio, si esa compañía dijera que te asegura o que te respeta hasta el 80%, si el asegurado hubiera comprado una suma asegurada de 6.400.000 pesos, no le aplicamos proporcionalidad, le pagaríamos el 100%. Pero si compra menos del 80%, te aplico proporcionalidad. Diferencia entre primer riesgo absoluto y relativo. Primer riesgo absoluto, no te aplico proporcionalidad. Primer riesgo relativo, te la voy a aplicar si es que no cumples con algo. Perfecto, excelente explicación, Ricardo. Pero nada más creo que sí deberíamos de hacer la nota de que sí hay algunas compañías en algunos productos que sí ofrecen en PYME primer riesgo absoluto. Entonces, hecha la aclaración, nos hacen una segunda pregunta y están muy lentos todos hoy. No sé qué les pasa, pregunten. Rodrigo Ewan nos pregunta, ¿tendrás los costos de los seguros paramétricos que ofreciste? Porque además de ver el alcance y la cobertura, creo que querrán hacer una comparativa de costos, de eficiencia de cobertura. Bueno, sí lo tengo. Yo, muy rápido les digo, para mi casa me costaba como 8,000 pesos el seguro. Creo que... Pero vale la pena aclarar que eso depende de la colonia. Entonces, nosotros realmente nunca nos gusta meternos en costos, ¿sí? Pero depende de la colonia. Pero con nosotros no queremos recomendar más nada que sea un seguro complementario. Porque ya hicimos muchos ejercicios con el sismo del 85 y del 2017 y el del pasado, el 23 de junio, y las pérdidas que se pagan eran muy bajas. Entonces, nosotros lo que recomendamos que sea complementario y que le sirva al asegurado para que pague sus deducibles y su aseguro. Porque realmente no lo va a sacar los seguros paramétricos, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, cuando tú entras a un cotizador de seguro paramétrico, te pide que te identifiques por tu código postal. Y a partir de ahí inicia el proceso de costeo. Incluso es curioso cómo si seleccionas una calle intermedia y hay un cambio de zona, inmediatamente cambian el paramétrico. Algunos ya hicimos ese ejercicio para ver el cambio. Y sí, coincido con el señor Levy. Ustedes hacen un gran equipo. Precisamente el seguro paramétrico hoy todavía es un seguro nada más para cubrir una primera capa. No es... Otro comentario, Carlos. Aparte que te cambia el costo, te cambia la zona. Si tú ves en la presentación que puso Ricardo, para catastrófico, en la zona donde él viven 250 gas. En la Condesa, que es una zona muy, muy peligrosa para los sismos, te piden el doble para hacer catastrófico. Y para que te paguen un catastrófico, ya estamos revisando en toda la Ciudad de México. Para que te paguen el catastrófico, la suma asegurada de 500,000 pesos, tiene que realmente caerse a la ciudad. Literalmente. Entonces, recomendamos para, como complementar un seguro normal, para cubrir deducibles seguros o gastos menores, ¿no? Oye, Alfredo, perdón, Carlos, que me meta, pero comentas que es un seguro complementario, pero en realidad es que no es barato, o sea, ¿no? Te lo voy a comparar un poquito con el tema de gasto médico. En gasto médico tú tienes coberturas indemnizatorias por enfermedad y que sí la prima es baja y sí lo puedes utilizar como para el tema de tu deducible, coaseguro o alguna otra cosa. Pero en el tema del paramétrico, a mí no me parece que pueda ser complementario por los costos. Bueno, nosotros comentamos que es complementario porque sí te puede llegar a ayudar para que tú pagues el deducible, el coaseguro. Es muy caro, muy caro. Yo en mi caso personal, en la colonia yo coticé mi casa, ¿sí?
Y ahorita entre el 85 y el 2020 hubiera pagado 30 veces más de prima de lo que hubiera cobrado. Realmente nosotros lo comentamos que si lo quieren vender, lo venden como complementario, pero adicional, y lo mejor que pueden hacer es buscar que las condiciones de las pólizas se bajen los deducibles y se bajen los coaseguros, porque son muy altos. Y en el mercado actual sabemos que sí puede empezar a bajarlos. ¿Por qué? Porque hay pólizas que lo están haciendo. Por ejemplo, de valor comercial. Si ustedes ven, hay una compañía que le puede pagar casi la suma asegurada en caso de una pérdida total en un condominio. Por eso tuvimos el ejemplo de las 7 aseguradoras. Nosotros nunca vamos a recomendar ninguna. Siempre les recomendamos que ustedes analicen cómo está el mercado. ¿Sí? Una compañía de seguros que actualmente en condominios, en departamentos, les puede pagar hasta el 97 al 98% de la suma asegurada. Comercial, incluyendo terreno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caso que tenemos de la aseguradora que pone que el terreno tiene que ser inhabilitado, esto es casi imposible que suceda. Entonces nunca van a pagar con valor comercial. Necesitamos que analicen texto. Por desgracia, y los que me han oído hablar, yo soy un enemigo declarado de la guerra de tarifas. Lo único ocasionado con el tiempo es que cada vez las aseguradoras paguen menos. Siempre en todas las pláticas que doy, yo empecé justo hace 40 años. ¿Sí? La póliza de transportes, la cobertura se cubre contra cualquier tipo de pérdida o daño por causa externa. Y pagábamos el 99% de los siniestros. Los textos no se pagan ni la mitad de los siniestros. Creo mucho que busquemos mejor cómo pagar más para pagar más. Y ahorita con las redes tarifas cada vez hay más exclusiones y cada vez se paga menos. Yo se los puedo demostrar. Nuestro despacho ya va a cumplir 22 años en un mes. Los años que pagamos cuando arrancó el despacho a hoy, hemos reducido más del 30% el número de siniestros pagados. ¿Por qué? Por tantas exclusiones. Yo por eso nuevamente les voy a invitar, lo hice hace poquito en otra plática, es que nos juntemos las aseguradoras, ustedes y los ajustadores, para ver cómo mejoramos los productos, para hacer pólizas que se paguen mejor. Una cosa que he comentado ahorita Ricardo, no se ponen las mejoras que ordenan las autoridades para reconstruir un edificio. Y eso en el mercado del mundial de seguros hay la cobertura. ¿Por qué no la vendemos en México? Me pagan mis daños, sí. Pero a mí me piden reestructurar el edificio. ¿De dónde saco el dinero? En el mercado mundial de seguros hay la cobertura. Se puede vender. ¿Por qué no la vendemos en México? El asegurado quiere reparar mi edificio. 200,000 pesos, pero yo necesito 1,000,000 para reforzar el edificio. ¿Dónde saco el dinero? Que no son caras, que se pueden vender, donde la autoridad se exige reforzar el edificio, la aseguradora va a pagar el refuerzo del edificio, solamente por siniestro. Entonces, yo invito para pagar más. Alfredo, a momentos se que te perdemos pierde un poco la voz, perdón. Se te Sí. perdió un poquito la voz al final. Al final. Bueno, Sí. si me Les permiten, comentaba que busquemos cómo pagar un poco más, ¿no? Es lo que nos interesa mucho, de mejorar las pólizas. Busquemos cómo juntarnos todas las partes y hagamos mejores pólizas, ¿no? perfecto. Si me permite- Yo quiero hacer Carlos, quisiera hacer un comentario. Adelante. Homero. Señor Levy, siempre es gusto saludarte, Alfredo. Igualmente. Quiero comentarte que en el Comité de Daños estamos trabajando muy fuertemente en presentar nuevas opciones y productos para que efectivamente sea como dice Alfredo, que la póliza sea para resarcir en la mayor parte posible los daños que sufran los asegurados. Estamos trabajando en el comité, donde también participa Carlos, que está ahorita aquí con nosotros. En uno de los subcomités se está trabajando en nuevos productos y coberturas. Estamos trabajando precisamente en la posibilidad de presentar algunas opciones de seguros a las compañías de seguros, donde se cubra lo que ocurrió ahora últimamente con la pandemia, que no se han podido cubrir las pérdidas consecuenciales. Hemos estado viendo que a nivel internacional ya algunas reaseguradores y despachos traen algunas coberturas con esa posibilidad. Estamos viendo la posibilidad de aterrizarlas a las necesidades y posibilidades en México
para ver qué tan factible es. Pero efectivamente, Alfredo, en AMASFAC, cuando menos en el ramo de daños, estamos trabajando en lo que tú ya comentas, Alfredo. Y gusta invitarlos a mandarme algunas condiciones de póliza, con mucho gusto los apoyamos. A nosotros nos interesa mejorar las pólizas. Estamos seguros, ya lo sé, Alfredo, te conozco perfectamente, la disposición que siempre has tenido con AMASFAC y te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Como comentario, tenemos adelantados textos de consecuenciales para COVID, para pandemias. Alfredo, y es algo importante, las compañías se han olvidado que el centro del negocio es el asegurado. Y cada vez son más exclusiones, más hojas de exclusiones y menos de coberturas. Entonces, sí hay que trabajar mucho en esa parte. Hay muchos riesgos nuevos que no existían y en la póliza les pongo el ejemplo de equipo electrónico, ¿no? Sigue hablando de portadores extras de datos, ¿no? Cuando hoy todo es memoria, la nube, son muchas cosas, ¿no? Entonces sí nos cuesta trabajo como sector, nos cuesta trabajo actualizarnos y ver hacia adelante. Y más te preocupa porque ves compañías internacionales y dices, oye, si lo tienes allá, ¿por qué no lo tienes acá? ¿Sí? Hay que buscar. Voy a poner una noción de orden, agradezco los comentarios, pero vamos a regresar, Carlos, para no perder tiempo y con los temas que traemos. Justamente quería pedirles que regresáramos al tema. Tengo aquí ya 4 preguntas, de las cuales 3 tienen que ver con paramétricos y me gustaría nada más hacer un muy breve resumen para darlas por contestadas. Dicen, ¿se pueden comprar varios paramétricos? Intuyo que sí, al final son indemnizatorios. Yo creo que, opinión personal, en realidad es una cuestión de conveniencia de tarifa y de retribución. Entonces, si el asegurado considera, y ustedes en su análisis de riesgo estiman que la retribución, el retorno es factible y cubre esa primera capa de pérdida, sugiéranlo. Pero en realidad todavía estamos en un escenario, en mi opinión, coincido con Ricardo, en que los seguros tradicionales tienen mayor eficacia en la indemnización. También nos dicen, podemos indicar la dirección web del cotizador paramétrico, ya lo hemos citado, en ese tipo de foros no buscamos promocionar o citar a alguna compañía en lo particular. Creo que podemos coincidir en ello, salvo que ustedes estimaran que se debe y se puede compartir el cotizador. Yo considero que no, como lo dices, ¿no? Hay páginas por meterlas en Google y explorar ahí. Adelante, exactamente. Don Carlos Peña, que tantas intervenciones acertadas siempre tiene, que forma parte del comité de siniestro, de daños, dice, sí puede ser complementario y te puede ayudar para las ubicaciones que las aseguradoras tradicionalmente no quieren. Habla de los fenómenos meteorológicos, en costa, por ejemplo. Creo que esos son casos donde podría considerarse, ¿verdad? Y de hecho tal vez podría ser una solución interesante. Gerardo, no sé qué opines, tú que nos comentaste sobre fenómenos meteorológicos. Sí, bueno, es como un complemento a lo que estamos hablando, pero sí, siempre hay que tener la cobertura básica, porque pues es como un gasto, como lo comparaba esta Mónica, es como tener un gasto médico y un gasto mayor, es un complemento más que nada, ¿no? Si no te lo cubre uno por ser menor, pues te lo va a cubrir el otro, ¿no? Así es. Pues yo tengo algunas observaciones para ustedes, dado que no tenemos más preguntas. Son para ambos. En algún caso podría citar alguno en lo particular por la información que nos compartieron. Quiero hablar y preguntarles sobre la aplicación del deducible en los eventos donde caemos por 72 horas en 2 siniestros. En el caso particular de temblor,
Oaxaca y el estado de Chiapas sufrieron daños importantes el 9 de septiembre de 2017 y luego el día 19 se aplicaron dos siniestros. Se superaron los tiempos de 72 horas. Sin embargo, llegué a conocer que hubo siniestros donde el segundo evento sí terminó de ser efectivo en producir la pérdida total. Y lo que se hizo fue aplicar 2 veces el deducible sobre la suma asegurada. ¿Qué opinas sobre eso, Ricardo? Mira, Carlos, me tocó estar en esa zona y efectivamente vi siniestros donde fueron afectados por los 2 eventos. Las compañías aseguradoras actuaban con diferentes criterios. Yo tuve casos de la compañía aseguradora, podíamos demostrar claramente los daños del primer evento y claramente la grabación del daño o inclusive la pérdida total del segundo evento, y había las 2 posiciones. Había aseguradoras que decían un deducible, consideran un solo evento, y hubo otras que decían, hey, estos daños es un deducible, pérdida total, otro deducible, pagamos pérdida total con 2 deducibles. Entonces era criterio de la aseguradora. Lo que dice la condición es que hasta 72 horas se considera un solo evento, después ya doble evento, pero la realidad fue a criterio de las aseguradoras, ¿eh? Sí, porque si en el primer siniestro tenías una pérdida que podía ser eventualmente valorizable, pero descuentas deducible y participación de pérdida, pues la suma asegurada no baja en la misma proporción. Ergo, si tu siniestro es sobre suma asegurada, el segundo evento tenía menor deducible. Es correcto. Sí, yo creo que por eso las compañías, muchas decían, un solo deducible, pagamos pérdida total. Vámonos. Así es. Qué bueno. Y Gerardo, en 72 horas, ¿cómo aplicarías para fenómenos meteorológicos, por ejemplo, en inundación? Mira, es que son temas muy difíciles en el sentido de como son catastróficos, interviene mucho el reaseguro. O sea, la compañía de seguros puede determinar o podemos determinar, fundamental que fue en un solo evento o fueron 2. Al final de cuentas, somos auditados tanto por la compañía de seguros para convencer de que fue un evento o 2 para determinar el daño. O sea, una inundación a lo mejor tienes el registro, tienes el inventario de qué se dañó y tienes ¿cómo se llama? El segundo evento. Pero si cumple las 72, está dentro de las 72 horas, se considera 1. Si no, no. ¿Por qué? Porque estamos auditados no nada más por las aseguradoras, sino por los reaseguradores. Entonces, ese es un tema muy delicado que no tan fácil puedes decir, puede ser en uno solo. Tienes que fundamentarlo muy bien y tienes que aplicar a la condición. Sí. No, Nada más una aclaración, Carlos. Sí, señor. Carlos, una aclaración. En inundación son 168 horas. 168 horas, perdón, actualmente. Son 7 días. Tiene usted razón, en hidros, no 72. Es 72 en temblor, 168 en hidros. Una pregunta, Carlos, y adelante, a Ricardo y a Gerardo. ¿Se pudiera hablar de un bajo seguro en un solo evento tan pegado? ¿Un bajo seguro? ¿Sí me escucharon? Sí. Pero que hubiera un bajo seguro, porque ya hay una pérdida parcial, aunque no me la hacen indemnizado, ya está el daño, ¿no? Por eso es como pregunta, como duda. No, porque ya del primer daño eliminas el contenido o el daño del edificio, o sea, es por decir un contenido, pues obviamente si tienes 2 millones y se dañó 1 millón, pues adelante. ¿Qué es lo que se va a dañar? Pues el otro millón en el segundo evento. No puedes pagar 2 veces el mismo daño. No aplicarías como un bajo seguro. No, si estás bien asegurado. Sí, de acuerdo. Ok. Correcto. Gracias. Para ambos, y creo que aplicaría más para Gerardo, cuando tenemos los daños por inundación procedentes que superan las limitaciones de contrato, ¿cómo interpretamos los daños al lienzo completo? Cuando tenemos que reponer color, pintura, etcétera,
aunque se nos afectaron, digamos, los primeros 20 centímetros de nuestros muros? Siempre, bueno, se le da la opción de que sea el lienzo completo porque tienes que igualar el color. O sea, por mucho se va a ver la franja. Por mucho, o sea, no se vale parchar, vamos. Si no se puede considerar todo el muro, ¿por qué? Porque pues obviamente, dependiendo también si tienes cobertura si no tienes la cobertura ay, se me fue, de valor de reposición, pues obviamente lo deprecias la pintura, pero si tienes valor de reposición, pues sí, aplicas todo el lienzo, desde mi perspectiva. Fíjate que coincido con Gerardo, y en terremoto aplica algo similar. Hay veces que tienes una grieta, digamos, lineal, y es posible, pues, el trabajador que la repare va a remover, va a quitar todo el margen de la grieta y va a resanar y demás. Y la pintura, que esa franja, entonces normalmente en el ajuste nosotros mencionamos, a ver, 20 metros de repellado y demás, pero 50 metros de pintura, ¿no? Porque hay que pintar el lienzo completo. Normalmente sí es una práctica eso, ¿eh? Exacto, y sobre todo en terremoto, pues probablemente tengas que pintar lienzos no dañados, pero no todos coinciden contigo. Algunos te dicen el muro siniestrado, los muros no siniestrados no son de mi interés. Creo que estamos entrando en terrenos un poquito difíciles, pero Sí. no sé qué opines. Sí, lo mismo que todos son terrenos difíciles, así que siguiente tema, por favor. Está Bueno, muy bien. Oigan, voy a hacer una pausa porque el día de hoy queremos hacer un ejercicio con todos nuestros participantes. Queremos lanzar 3 preguntas. Lo queremos hacer interactivo, sobre todo para mejorar nuestros eventos. Entonces, Omar, si nos ayudas con la primera pregunta para que nuestros participantes puedan contestarla. Ustedes que están en el panel, a lo mejor no les sale. Si les sale, de este taller de reclamaciones, vamos a evaluar del 1 al 10, donde 1 es la menor calificación y 10 es la máxima. ¿Qué calificación le pondrías en general a la plática que recibiste hoy? ¿Nos ayudan con su respuesta? Sí, claro. Muchas gracias. Son 3 preguntitas, no nos tardamos. ¿Podemos ir con la segunda, Omar? Puro 10, ¿eh? Está muy bien, que Omar ahí nos puse mande. 1. Que Muy Omar ahí bonito. nos mande Mónica, las respuestas. Mande. ¿cuántas personas tenemos conectadas ahorita, por favor? 62. 62. Ah, muy bueno, muchas gracias. Llegamos a 72. Excelente, Renito. Excelente. ¿Nos regalas la última, Omar? Pues les agradezco a todos mucho que me hayan cedido esta interrupción. Y yo creo que, Carlos, habías dejado esta pregunta al final, porque tiene que ver no con una cobertura empresarial o de casa-habitación. Pablo Cervantes pregunta que en caso de un edificio que esté en proceso de construcción, ¿aplica el seguro por vientos y lluvia? Sí, como nos cambiamos de tema en algún momento, sí decidí dejar la pregunta al final y se las pongo nuevamente, se las leo. Dice, en el caso de un edificio que esté en proceso de construcción, ¿aplica el seguro por vientos y lluvia? En este caso, Gerardo, si nos quieres dar y confirmar
¿Por qué no es procedente siquiera la reclamación? Porque no es procedente porque carece de alguno de sus muros, puertas, ventanas que hacen vulnerable al edificio. Cuando tú un edificio lo tienes en proceso de construcción, para eso hay un seguro de obra civil. Y en la obra civil viene una cobertura de fenómenos hidro donde te la ampara. Pero en una cobertura simple así, a todo riesgo, no, como empresarial no está cubierto. O de hogar. Es correcto. De hecho, así es. Quiero comentarles a ustedes y ojalá nos puedan dar, y aquí lo tengo como una pregunta, ¿qué solución creen que podría existir? Me tocaron siniestros bastante importantes en la Ciudad de México en el 2017, donde se perdieron muros hacia el exterior, muchísima ventanería, y unos días después también hubo lluvias, pero no había cobertura ya, porque estábamos incompletos, pero no era posible reparar todavía. Los consideran esos tipos de daños como una causa originaria, con un nexo causal con el siniestro de temblor, o daños adicionales quedarían definitivamente fuera de cobertura, en el caso de una lluvia extraordinaria. Sé que es una pregunta difícil. No, bueno, es que depende. Yo estaba esperando la respuesta de Ricardo, pero en fin, son eventos diferentes. Son coberturas diferentes. Y saben, de algunos casos en los que me tocó intervenir, resulta que no le vendían a los dueños de los edificios seguro de obra civil, tanto por la demolición ni para la reconstrucción. Fue complicado obtener esas coberturas. Pero en fin, eso merece un tema aparte. Así es. Quiero hacerles una pregunta más. ¿Qué opinan? Porque me he encontrado productos de seguro que tienen diferente orden en la aplicación del deducible, el coaseguro y el bajo seguro. De hecho, no me gusta hablar del coaseguro, porque el coaseguro bajo la ley de instituciones, bajo la ley de instituciones de seguros es otra cosa. Sí. Me gusta más hablar de las participaciones de pérdida. Entonces, ¿qué opinan para que nuestros escuchas tomen atención del orden, de la importancia que tiene el orden en la forma como se descuenta deducible, participación de pérdida y coaseguro? Y bajo seguro. Mira, yo me he topado, y qué bueno que tocas el tema, porque en ocasiones te dicen las aseguradoras que para fenómenos hidro te calcula el deducible sobre estructura afectada y sus contenidos. Ese es un tema muy, muy detonado. ¿Por qué? Que en donde nosotros como ajustadores no estamos de acuerdo cuando hay un daño al edificio, pero el contenido no se dañó. Y te dice la compañía, correcto, y sus contenidos. Dices, espérame, ¿cómo te voy a aplicar un deducible o un coaseguro sobre un bien que en primera ni estás reclamando ni hay daño? Que es una de las cosas que lo personal me he topado y que hay que estar muy al pendiente, porque debería decir y o sus contenidos, hacer la separación. Ahora, el coaseguro, pues es doble, es decir, doble es el deducible, doble participación al asegurado, pero al final de cuentas, ¿por qué es coaseguro? Porque es un catastrófico. O sea, si realmente pues sí está participando en un 80%, un 20% del asegurado en una pérdida catastrófica. Y cuando es catastrófica, pues no me, o sea, de esos 20%, pues no me impacta tanto. Pero cuando es un pequeño daño, pues en ocasiones ni el deducible lo rebasa, entonces ahí es cuando hay problemas. Fíjate, en mi opinión, pues lo que dice la condición, lo que dice la póliza, hay compañías que dicen claramente que primero deducible, después proporción, o de una u otra forma, pero indican claramente cómo se debe de aplicar. Aquí, básicamente, yo creo que tiene que ver que la proporción puede afectar o no al deducible, ¿no? Si metes primero deducible y metes después proporción, pues vas a afectar el deducible en una proporción. Realmente el asegurado estará solamente participando en una proporción, ¿no? Entonces, si metes primero la proporción, el asegurado va a pagar el 100% del deducible que corresponde, ¿no? Entonces, por ahí va el tema de jugar con
con ese orden. El coaseguro para mí es claro que debe de aplicarse siempre al último, invariablemente, porque es una participación de lo que le van a pagar, ¿no? Bueno, del último cálculo para pagar, ahora sí, ¿cuánto me toca poner? Entonces sí sería bastante injusto aplicarlo desde antes, porque le pagaría más al asegurado, ¿no? Es correcto. Yo le invito a todos los que nos escuchan a que hagan los números y que cuando comparen tarifas y productos vean que el orden es el mismo, para que comparen manzanas con manzanas. Exacto, y revisar los porcentajes de los deducibles. A lo Correcto. mejor en estas dos coberturas, a veces, la mayoría se basan en los mismos, pero no hay otras coberturas. A veces las primas sí son una diferencia en base a eso. Es correcto. Nos quedan 13 minutos, todavía vamos a pasar, entiendo, a una actividad más. Creo que ya debería yo de cortar. No sé si ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Ya no tenemos tiempo para una pregunta, pero sí tenemos tiempo para invitarlos a Gerardo y a Ricardo que sigan con nosotros. Les agradezco muchísimo su participación, sobre todo pues extender sus conocimientos para todos nosotros y que cada día hagamos mejor nuestra labor. El siguiente punto nos va a ayudar Homero. Sí, Mónica, pues a mí me toca con mucho gusto entregar a nombre de AMASFAC 2 reconocimientos a nuestros espléndidos expositores. Ahí se está viendo en pantalla. El primero lo vamos a entregar a Gerardo Vera Terán por su excelente participación en el taller de reclamación de siniestros catastróficos. Muchas gracias, Gerardo. La sección Puebla te hará llegar el original de este diploma que está firmado por nuestro presidente nacional, licenciado Alejandro Sobera Betogui, y por nuestra directora de Distrito Golfo Sur, la actuaria Mónica Estrada Neisser. También pasamos al siguiente reconocimiento, por favor. Omar, ok, perfecto, ya lo tenemos. El otro reconocimiento es para nuestro otro expositor, que lo hizo también excelentemente bien, mi amigo Ricardo Negrete Hinojosa. Muchas gracias. Dice aquí por su excelente participación en el taller de reclamaciones de siniestros catastróficos, y como en el caso anterior, está también firmado por el licenciado Alejandro Sobera Biotegui y por la actuaria Mónica Estrada Neisser. Pues queremos agradecerles a los excelentes expositores el día de hoy por el gran trabajo que nos dieron, porque las personas que ya tenemos en esto mucho tiempo trabajando en la suscripción de las pólizas, estamos de acuerdo en que lo importante de una póliza es hacerla lo mejor posible para la hora de la verdad, que es la hora del siniestro. Entonces, si nosotros los agentes hacemos nuestro trabajo suscribiendo de la mejor manera posible la póliza, los ajustadores nos lo van a agradecer, porque no lo van a ver como el malo de la película, sino van a tener un documento para trabajar más adecuadamente. No sé si nuestros expositores y Carlos estén de acuerdo conmigo. Por mi parte es todo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y totalmente de acuerdo contigo. Yo no estoy de acuerdo. No son los malos, no son los malos. Estamos seguros que hacer la labor de venta es muy complicado. Me consta de asegurados que no quieren, por más que ustedes se los ofrecen. Yo he estado con agentes acompañándolos inclusive a la inspección o al ofrecimiento de la cobertura, y dicen, no, así nomás, muchas gracias. Entonces, pues bueno, no son los malos de la película, vamos en el mismo barco, vamos en la misma dirección, y yo creo que nos apoyamos todos con todos, ¿no? Muchas gracias por invitarme a participar. Moni tiene mis teléfonos, si alguien quiere mi teléfono, Moni seguramente se lo puede pasar. Muchas gracias y seguimos a la orden, ¿eh? Yes. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, no me queda más que agradecer a las secciones, principalmente a José Luis y a Remigio, por todo el apoyo que siempre han brindado al Distrito Golfo Sur.
Remigio con un entusiasmo muy particular y muchas ganas. De verdad, Remigio, te agradezco mucho todo tu apoyo, todas tus ganas. José Luis, muchas gracias. Ahí te haremos llegar los diplomas para que por medio de la sección nos ayudes a entregarlos por mensajería o en su momento. Homero y Carlos del Comité de Daños. En este tiempo en la asociación, los comités se han pronunciado mucho y han hecho una labor destacada. Y por qué no invitarlos al Comité de Daños en este tema, en este tipo de eventos, ¿no? Donde el tema lo amerita. Muchísimas gracias, Carlos, Homero. Sin ustedes, el panel hubiera sido diferente. Lo hicimos con mucho gusto, Mónica, y aprovecho para darte las gracias por, aparte del gran trabajo que estás haciendo en el Comité del Golfo, pues en el de comunicación, que nos estás haciendo el favor de transmitir lo que estamos haciendo para que cada vez más asociados y agentes se enteren de lo que tiene AMASFAC para ellos. Muchas gracias por el comercial. Sí, estamos ahí con una labor importante de posicionar a la asociación en todo lo que se pueda del sector. Muchas gracias, Homero. Gracias, Moni, y esperamos los reconocimientos para entregárselos. Igual podemos entregarlos con cubrebocas y todo. Y gracias a todos. Felicidades. Con cubrebocas y lentes se los podemos entregar. Yo quiero agradecerles porque de alguna forma estoy siendo bisagra en este tipo de eventos donde puedo colaborar con los muchachos como ajustadores y con ustedes como fuerza de producción. Gracias por seguirme invitando en cada ocasión aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego. Pues, si ya nadie tiene ningún comentario, vamos a ir a... Bueno, muchas gracias a todos. Excelente participación. En serio, muy buena plática, no puedo decir, muy buena conferencia. Nos abrieron muchas dudas que tenía, las despejaron, ¿no? Muchas felicidades Homero, muchas felicidades Mónica, muchas felicidades Ricardo, muchas felicidades Gerardo, Carlos Zamudio, todos. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Igualmente. Buenas noches a todos. En AMASFAC creamos valor para ti.